tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola. Buenas, buenas. ¿No me ves? Ah, Buenas. Buenas tardes. Vale. Algunos se dicen B, ¿eh? ¿Y algo, Hi ha algú que no se dicen B, crec que no sé si és Isabel o qui. Creo que es Isabel, el que se ha conectado. ¿A mí? Sí, parece que sí. Sí que se sent, ¿no? Sí. ¿A mí no se me ven ver? Ara sí, ara sí. Vale. Hola, buenas. Nos falta Jorge, Quique, Marta Quique està connectat sense acabar. Sí. y Sota. També estic així. Ah, sí, y Sota, ¿no? Sota sí que no está, ¿no? Pero en lo de Sota me hizo un tal... Pone Héctor. No sé Héctor, quién es Héctor. Héctor no s'ha Héctor el informàtic. Ah, Héctor es el informático. Vale, pues a Alessandro le falta... es el informático que está conectado grabando. Ara apareix que entra tu nom. Quin lío en tanta pantalleta. Ara una altra. Sota. Sota ja apareix per ahí, sí. Ara sí que apareix per ahí. Bueno. Ara Sota sí que està així, ja. Alfredo està? Perfecte. Sí. Alfredo, sí. Ara, per a mi, només que falta que aparega Quique. Pot ser? Jo Quique el tinc enxufat, però sense càmera. Efectivament. Ni càmera ni micro. M'escolteu per ací? M'he connectat en el mòbil perquè no m'escolteu. Sí, escoltar-te des del content. Ara està Quique ja. Vale. Vale, pues entonces ya pueden comenzar. Si vosotros me la veis, apaguéis micros. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar el plenari corresponent al mes de maig, el plenari del 28 de maig, i com sempre fem des que estem en este tipus de reunions telemàtiques, recordo un poc l'organització perquè ho tinguem tots molt clar. Bé, en este plenari, per primera vegada, el que anem a introduir és el debat, el torn de paraules en les mocions. ¿Vale? Fins ara sabeu que havíem deixat per a que explicàrem el vot, i a més era per grups, per àrees. En este plenari sí que anem a anar un poc més lluny i els regidors i les regidores tindran dret al torn de paraula o a intervindre en el debat. A intervindre o no intervindre i explicar el vot. Tot és possible, ¿vale? El mecanisme serà exactament com fins ara.
l'alcalde preguntarà a cada portaveu quan hem llegit la moció o la moció en este cas, si l'hem defensada o no defensada o explicada el vot en el torn de paraula, l'alcalde preguntarà als portaveus si voten a favor, en contra o s'abstenen i després, una vegada votat, el secretari preguntarà si hi ha algun regidor del grup en concret que vota disconforme respecte al vot del portaveu. També en aquest plenari, per primera vegada, el que anem a fer és introduir els pregs i preguntes. Sabeu que els pregs i preguntes sempre formen part dels plenaris ordinaris i que els que hem pogut fer a través de mitjans telemàtics no hem introduït aquesta possibilitat. Avui, per primera vegada, els regidors i les regidores tindran l'oportunitat de fer els pregs o les preguntes que consideren oportunes. Sí que convenient, i així sempre ho fem, que jo li aniré donant la paraula al portaveu, o en el cas del grup popular, a la gent que vulgui preguntar, farem totes les preguntes i una vegada fetes totes les preguntes, primer preguntarà, per exemple, Ciudadanos, està clar, farà 2, 3, 4 o 20 preguntes i se li contestaran. Després el grup Compromís i després el grup Popular fareu totes les preguntes i contestarem al regidor al que li corresponga. Així, si vos pareix, està tot clar, començarem. Quan voleu parlar, alceu el braç, que no hi ha cap problema. I comencem amb l'aprovació de l'acte del plenari del 28 d'abril. Seria un plenari extraordinari, si no recorde malament, no? Seria extraordinari. Teniu alguna suggerència, alguna qüestió que voleu tocar de l'acte o us sembla bé? La veu bé? Per tant, passem a l'aprovació. A l'aprovació, votar en contra o abstenció. Pel grup Ciudadanos, a favor, en contra o abstenció? A favor. Pel grup Compromís, a favor, en contra o abstenció? A favor. Pel grup Popular, a favor, en contra o abstenció? Grup Popular? A favor. A favor. I pel grup socialista, a favor, en contra o abstenció? A favor. Juan, no està per ahí. El secretari, el señor secretario. ¿Secretario? Ahora. Ahora, me había ido. Vale. ¿Habéis votado ya? Hemos votado la Sí, a favor, vale. Pues si ningún concejal manifiesta un voto discrepante con su portavoz, queda aprobado por unanimidad. Vale, perfecto. Vale, pasamos al segundo punto del orden del día, que es una propuesta de declaración institucional sobre la sanidad pública y universal. ¿Tiene la palabra el secretario? Se propone la siguiente declaración institucional sobre sanidad pública y universal. La situación de emergencia internacional a causa de la COVID-19 ha demostrado más si cabe la imperiosa necesidad de contar con un sistema de salud pública con las mejores garantías posibles para reafirmar el derecho a la sanidad universal en cualquier circunstancia. Los aplausos a los trabajadoras y trabajadores del sector sanitario que han y continúan haciendo frente a la situación no pueden quedar en nuestra esporádica de apoyo y han de reafirmarse en medidas políticas, refuercen sus condiciones de trabajo y en última instancia garanticen el servicio a la ciudadanía. Esta crisis sanitaria de enormes magnitudes ha vuelto a demostrar que la sanidad pública, la que en primera y última instancia garantiza la práctica totalidad del peso del derecho a la sanidad de la ciudadanía en cualquier circunstancia. Esta crisis ha visualizado cómo los recortes y privatizaciones en el sector sanitario pueden provocar efectos devastadores frente a la situación de especial riesgo. Son los servicios públicos y la fuerza de las instituciones que los sustentan la mayor garantía de derechos de la ciudadanía. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a toda persona el derecho a la sanidad, tal como reconoce también la Carta Social Europea y la Constitución Española. No obstante, los marcos deben actualizarse para blindar los recursos y los derechos que se derivan de la sanidad pública. El Estado social es un compromiso específico en la lucha que deriva de la sanidad pública.
el Estado social es un compromiso específico en la lucha por los valores del ordenamiento que obliga a todos los poderes locales, autonómicos y del Estado central. En la actual crisis, entender la salvaguardia de la salud como un factor capital de igualdad es una necesidad que permitirá a la ciudadanía recuperar la esperanza, la confianza y favorecer la cohesión social. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de La Eliana quiere hacer público su apoyo al modelo de servicio público de salud universal y de calidad, por lo que aprueba por unanimidad de sus miembros la presente declaración institucional en apoyo al sistema sanitario público y universal y a los profesionales del sector sanitario. Además, desde el consistorio consideramos fundamental proponer a las instituciones competentes que se comprometan al incremento de los presupuestos públicos destinados a este objetivo y a promover el estudio de reformas que permitan asegurar una adecuada planificación estratégica basada en la evidencia científica y el cumplimiento de principios de equidad. Del mismo modo, consideremos imprescindible que se aseguren las condiciones adecuadas para que las y los trabajadores del sector sanitario desarrollen de forma efectiva y segura su trabajo frente a cualquier circunstancia. Para oficializar estos derechos, consideramos indispensable que cuando se plantee la reforma de la Constitución española, en el nuevo texto se le otorgue al derecho a la salud su plena y máxima relevancia, que impida prácticas de descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada y garantice un mínimo pública a la investigación sanitaria. El Ayuntamiento de La Eliana dará traslado de esta declaración institucional al presidente de la Diputación de Valencia, al presidente del Consell de la Generalitat Valenciana y al presidente del Gobierno de España, además de a los grupos parlamentarios de les Corts Valencianes y Cortes Generales. No sé si el secretario me corrige. Entiendo yo que esto es una declaración institucional que ha sido pactada por todos los grupos políticos y que por lo tanto no hay que votarla, o sí que hay que votarla. En principio no hace falta votarla porque como es por unanimidad se aprueba, digamos, por asentimiento. Perfecto, vale, gracias. Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 3, que es una moció del grup municipal Compromís sobre reconeixement i recolzament al sector agroalimentari valencià. Se propone la adopción del siguiente acuerdo dictaminado por la Comisión Informativa. Primero, el Ayuntamiento de La Eliana desea expresar su reconocimiento y apoyo a todo el sector agroalimentario valenciano. Segundo, solicitamos el arbitraje de las instituciones para hacer efectivo un sistema retributivo más justo para las explotaciones agropecuarias. Tercero, instamos al Gobierno español a que defienda en Europa los intereses del campo valenciano. Cuarto, comunicar estos acuerdos al Gobierno de España y a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Quinto, ante la competencia desleal de las importaciones de otros países, este ayuntamiento eleva las siguientes demandas al Gobierno central y a la Comisión Europea, así como a los eurodiputados y eurodiputadas españolas. A. Volver a reiterar el establecimiento del tratamiento en frío a las importaciones. B. Volver a pedir rigurosidad en la inspección en portes y en las entradas de toda clase de material vegetal, que sea realizada por equipos de inspectores bajo un protocolo estricto de seguridad. C. Prohibición de entrada en territorio europeo de productos tratados con plaguicidas y fungicidas prohibidos en la Unión Europea, reciprocidad en materia fitosanitaria. D. Cierre de fronteras a los países que no garanticen una completa sanidad vegetal en sus exportaciones y a la detección de productos como una plaga, cierre inmediato a la importación de este país y rechazo en frontera. E. Establecer gravámenes para las importaciones de aquellos países que practican dumping fiscal, social y contaminan el medio ambiente. F. Establecer tasas a las importaciones por las emisiones de carbono y otras partículas contaminantes que realiza el transporte marítimo, que están contribuyendo a acelerar el cambio climático. Pagos con impuestos y otros instrumentos, nosotros y nuestras empresas, para contribuir a mitigar el cambio climático, pero lo que viene de fuera contamina y acelera el cambio climático y no paga. Solicitar la denuncia de la firma de los tratados con países que realicen una competencia directa con la española y establecer mecanismos de compensación a agricultores afectados por los actuales tratados. G. Pedir la trazabilidad y etiquetaje de todos los productos importados. El consumidor tiene derecho a saber la procedencia y poder escoger libremente si quiere un producto de su territorio o importado. H. Asimismo, pedimos cambios en la normativa de competencia y en la cadena alimentaria para que se posibilite el establecimiento de precios dignos al agricultor, prohibiendo la venta a pérdidas y las prácticas abusivas. Demanda a elevar a la Administración Central y al Parlamento español, pero también a la Unión Europea. Y en seguros agrarios, pedir al Ministerio que reponga las aportaciones y porcentajes que realizaba por medio de Enesa y prohibir a Agroseguro que apruebe más subidas de primas que realiza al ser un monopolio sectorial.
J. Solicitar a la Comisión de la Unión Europea y al Gobierno Central que en la nueva PAC se vea aumentado su presupuesto, no disminuya por efecto del Brexit y otras políticas, y se establezcan fondos para gestionar las crisis de precios y posibilitar retiradas y almacenajes preventivos y temporales. Se establezca la continuidad de las actuales ayudas y planes durante el periodo transitorio. K. Establecer planes de ayuda para modernización de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias. L. Asimismo, establecer ayudas continuadas para el reconocimiento que el sector agrario realiza en la preservación del medio ambiente y del territorio, así como pagos para su papel de embornal de carbono. Por eso, instamos también a la Consellería a realizar estudios e investigaciones que midan estos factores, como pueden ser los apuntados como un embornal de carbono para cada tipo de cultivo, la aportación de oxígeno, el mantenimiento del paisaje, la humedad ambiental y el frío a la desertización, entre otros. M. Sobre el alzamiento de veto ruso, pedir a la Unión Europea y al Gobierno Central que finalicen las divergencias con Rusia y se abra este mercado a nuestros productos agrarios otra vez. No puede pagar la agricultura europea un problema político cuando otros países están vendiendo productos industriales a Rusia. Hace falta conseguir que se levante el veto para recuperar el mercado ruso, que por el veto ha sido acaparado por nuestros competidores. Y por último, N. Requerir al Ministerio para que aporte más presupuesto en la lucha contra plagas. La entrada de nuevas plagas por falta de rigurosidad es competencia de la Administración Central, pero es el agricultor quien carga con los gastos de la lucha para combatir las plagas que no padecían. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, ara sí que és el torn de paraules. Qui vulgui intervindre, que alci el braç i jo li cedís la paraula. La senyora Montaner, del grup Compromís, té la paraula. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, en primer lloc, volia explicar que aquestes mocions nosaltres les vam presentar amb el pensament que es tractaven en el mes de març. Com ens vam veure envoltats en la situació d'emergència sanitària per la pandèmia de la Covid-19, ens va ser impossible perquè vam renunciar i així no ho vam acordar. Si recordem, en el mes de febrer els agricultors van fer aquestes demandes, van fer aquestes peticions i es van mobilitzar ocupant carrers amb els seus tractors i amb la seva situació, volien visibilitzar la seva situació. Podríem pensar que durant aquest temps de confinament i siguent que ha sigut un sector fonamental per a garantir l'abastiment alimentari de primera necessitat per a totes les famílies, la seva situació ha pogut variar. Però la realitat és que per les informacions que tenim de la Unió de Llauradors, les reivindicacions en quant als seus productes, els productes agroalimentaris i la situació del sector agroalimentari està d'una manera molt similar a la que estava fa uns mesos. Clar, per això hem considerat mantindre la moció i ens agradaria que tots els grups li donaren suport, igual que s'ha fet en altres administracions, encara que ha sigut en temps diferents, perquè la situació no ha variat. Moltes gràcies. Algú més vol fer ús de la paraula? Passem a la votació, doncs. Pel grup Ciudadanos, a favor, en contra o abstenció? A favor. Pel grup Compromís, a favor, en contra o abstenció? A favor. Pel grup Popular, a favor, en contra o abstenció? Grup Popular? A favor. A favor, no? Ha dit a favor, no? Sí. A favor. Vale, gràcies. Pel grup Socialista, a favor, en contra o abstenció? A favor. A favor. A favor també. Secretario. Bueno, pues ningún concejal manifiesta un voto discrepante con su portavoz. Se entiende aprobada por unanimidad la moción. Moltes gràcies. Vol algú explicar el vot? Passem al següent punt. Moltes gràcies. Passem al següent punt. En aquest cas és una moció conjunta. És una moció que presenta el grup municipal Compromís, Ciudadanos, Grup Popular i Grup Socialista sobre l'ús del material pirotècnic en aconteciments amb animals. Té la paraula el secretari. Se propone la moción siguiente, acuerdo dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente. Primero,
ampliar el alcance de las campañas que vienen desarrollándose y promover nuevas al objeto de fomentar la información, reflexión y concienciación hacia la necesidad de adoptar conductas respetuosas en cuanto a la utilización de artefactos pirotécnicos, especialmente cuando se trate de actos donde la presencia de animales sea consustancial al espíritu de los mismos. Segundo, regular a través de bando de alcaldía y para todos los actos, festividades o eventos donde la presencia de artefactos pirotécnicos de tiro recreativo se considere culturalmente inherente, la delimitación efectiva de zonas de fuego, fuera de las cuales los referidos artefactos no puedan ser activados, y o, en su caso, el horario de uso, confiriendo de este modo una mayor seguridad y conocimientos previos a las personas cuidadoras de animales de compañía, al objeto de que puedan adoptar medidas de evitación o minimización de molestias. Y tercero, informar a las asociaciones y comisiones festivas y mesa de bienestar animal la búsqueda consensuada de posibles alternativas e iniciativas adicionales dirigidas a mejorar la confluencia entre la protección y el fomento del patrimonio cultural y la salvaguardia del bienestar de animales de compañía. Moltes gràcies, senyor secretari. Torn de paraules. Algú vol intervindre? Senyora Montaner, la paraula. Aprofitaré els torns de paraula, ara que se pot. Moltes gràcies, senyor alcalde. Res, nosaltres pensàvem que després de les festes d'hivern, que són referència per al nostre poble i un moment molt important, era necessari regular aquesta situació d'inconvivència entre els petards d'ús recreatius i les nostres mascotes, els nostres animals de companyia. Sabem que la sensibilitat de l'equip de govern i del plenari és avançar en aquesta qüestió i ens ha alegrat molt poder fer aquesta moció de manera conjunta. Per tant, agrair a tots els grups la seva bona participació i disposició. Moltes gràcies. Més intervencions? Passem a la votació. Vota a favor d'aquesta moció sobre l'ús de material pirotècnic en aconteciments amb animals. Vots a favor, en contra o abstenció, el grup Ciudadanos? És una moció conjunta, per tant, a favor. Sí, té raó també. Grup Compromís? A favor. Grup Popular? Maria José, no m'ho sé molt bé. No. Grup Popular? A favor. Gràcies. Grup Socialista? A favor. Algú vol explicar el vot? La senyora Díaz vol explicar el vot. Té la paraula. Buena vesprada a todos y a todos y a totes. Simplemente quería agradecer el acuerdo al que se ha llegado por todos los partidos políticos para poder presentar, como ha dicho la señora Montaner, esta moción de forma conjunta. No es la primera vez que una moción en materia de bienestar animal se aprueba por unanimidad por todos los partidos políticos representados en este plenario, lo que quiere decir que vamos todos trabajando en la misma línea y desde el equipo de gobierno saben que llevamos tiempo desarrollando campañas de concienciación hacia la ciudadanía con todo el tema del bienestar animal, de la importancia de cuidar a nuestros animales y por supuesto vamos a seguir desarrollando e impulsando todo lo que tenga que ver con la convivencia ciudadana y el bienestar de los animales. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Sí? És el punt número 5è de l'ordre del dia i és una moció que presenta el grup municipal popular sobre transparència en subvencions. Se propone la adopción del siguiente acuerdo dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente. Primero, que todas las renuncias a subvenciones o situaciones análogas presentadas por el Ayuntamiento de La Liana se den cuenta al Ayuntamiento en pleno en un punto específico del orden del día exclusivo para ello. Y segundo, que todos aquellos reintegros que se realicen desde el Ayuntamiento de La Liana se den cuenta al Ayuntamiento en pleno en un punto específico del orden del día exclusivo para ello. Moltes gràcies. Torn de paraules? No? Anem a la votació. Grup Ciudadanos, a favor, en contra, abstenció? A favor.
Grup Compromís, a favor, en contra, abstenció. Abstenció. Grup Popular, a favor, en contra, abstenció. Està un poc retrasada. Ara, sí. A favor, en contra o abstenció? Grup Popular. Moltes gràcies. Grup Socialista, a favor, en contra o abstenció? En contra. A favor. Sí, sí. Bien, si algún concejal quiere manifestar un voto discrepante con el del portavoz, no, pues entonces no prospera la moción con 9 votos en contra, 7 votos, que son los votos del PSOE, 7 votos a favor, que son 6 del PP y 1 de Ciudadanos, y una abstención del Compromís. Algú vol explicar el seu vot? El grup Ciudadanos, en primer lloc. Bueno, nosaltres en un principi l'únic que tratem al votar que sí és que les coses de l'Ajuntament siguin el més clares i el més transparents possible. No passa res en un moment donat per culpa de càrrega de faena o per lo que siga o per falta de temps. En un moment donat ens toca renunciar a una subvenció, no serà la primera vegada ni l'última, i bueno, en apoyo a la claritat i en apoyo a la transparència, nosaltres pensem que no estaria mal que se donarà una explicació que no és ninguna vergonya. Puguem perdre una subvenció per càrrega de faena perquè sabem com està el personal del funcionari de l'Ajuntament. Per tant, a favor de la transparència tenien que votar que sí. Moltes gràcies. Sí, pel grup socialista, el senyor Pérez Comeche. Sí. Buenas vesprada a todos y todos. Bien, el Grupo Socialista ha votado en contra de esta moción, no en contra de la transparencia, sino en contra de esta moción, porque, lógicamente, esto que se está pidiendo desde la moción del Partido Popular ya se está haciendo, y se está haciendo a través de un instrumento que son las resoluciones de alcaldía, donde se da cumplida información de todo lo que se está pidiendo en la moción. Además, les quiero recordar a todos que el único competente para configurar el orden del día de un pleno es el señor alcalde, y con esta moción se estaba detrayendo, se estaba eliminando esa competencia propia del alcalde o del primer edil, que es la elaboración del orden del día, estableciendo, fijando un punto de obligado cumplimiento en el orden del día. Yo entiendo que no lo han hecho con mala intención, pero bueno, es de justicia mencionarlo. Luego también, un poco por la justificación de la moción o por de dónde nace esta moción, tampoco estamos a favor porque parece que se quiera convertir en categoría de norma algo que se ha producido, como decía el señor Martínez ahora mismo, en escasas ocasiones. Por tanto, convertir en algo o darle el protagonismo o la importancia como algo muy habitual, algo que sucede habitualmente cuando se produce en escasas ocasiones, pues no consideramos tampoco oportuno aprobar por este motivo la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Passem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas és una declaració institucional a la qual s'han sumat tots els grups polítics en representació en aquest Ajuntament. És una declaració... Perdó? Té la paraula... Sí, el que sí que aclarir-nos un poquet i per a que no torni a passar... Sí, un segon. En el tema de quan uno presenta una moció, si ella entra a debat, sí que pot tancar. El grup... Sí, però un segon, María José, i a lo millor el secretari me corregís i estic equivocat. Quan uno presenta una moció, quan entrem a debat, pot començar i pot acabar el grup que l'ha presentat. Però en el torn de paraules, el que té que tancar, entenc jo, sempre és el grup més majoritari. En aquest cas, el senyor Pérez Comeche, perquè ningú m'havia demanat la intervenció, però que tinguem en compte això, que quan uno no entra en el torn de paraules, tindrà que tancar sempre el grup majoritari. I si va haver sabut que vostè volia parlar, jo li hauria donat la paraula abans del senyor Pérez Comeche. Ara té la paraula qui no li ha quedat parlar. Sí, se queda congelat. Hola. Sí, pots parlar. Sí, pot parlar. ¿Parlar? Sí. Vale, he demanat la... Vale, moltes gràcies, senyor alcalde. He demanat la paraula només
fer la votació. Li ha donat la paraula a vostè a Ciudadanos, després li ha donat a Compromís i després li ha donat a Pérez Comete. M'ha votat. Jo no pretenia parlar a l'última. No passa res. Jo no m'ha... Si, igual, És que no si ha demanat la paraula, jo no l'he vista. I, igual que no l'ha vista en la senyora Montaner, que no l'ha demanat, entre altres coses. Però bueno, però pot parlar, que no hi ha cap problema. Avant. Moltes gràcies. Bé, com ja va comentar en les comissions informatives i a través de diverses subvencions perdudes o que hem tingut per parlar, com és el cas del que s'anomena en aquesta moció secret de grup, nosaltres sol·licitem que totes aquestes renúncies o devolucions de subvencions per part d'altres administracions i dirigides al nostre ajuntament que es doni compte dels membres de cooperació i pressupost també als veïns i veïnes de l'Eliana. Pensem que així és una forma de garantir el principi de transparència municipal i de bon govern. Pensem que és molt important això perquè és un exercici de responsabilitat i per qüestió d'ètica demanem el compromís de cara a tots els membres de la corporació i els veïns, com he dit abans, de donar complida informació i a més motivats en matèria de subvencions o situacions similars que poden donar a la que consta en la nostra moció. Pensem que és la nostra obligació ser transparents en aquestes qüestions i de donar exemple, quan tu governes i segons el codi de bon govern, s'han una sèrie d'obligacions i de deures i de la mateixa manera que se'ns informa de subvencions que rebem d'altres administracions i que s'invertim en el que estigui dins del nostre terreny municipal, doncs també se'ns pot informar d'aquest tipus de qüestions. I un poc contestant al senyor Comece, ja sabeu que estan les secretaries, sabeu que estan les resolucions, i sabem que això entenem que una resolució estarà informat de que la subvenció ha estat clar. Però ja dic, en un poc de voluntat política es podria fer de la manera que nosaltres proposem. Sí que és de veres que potser no seria incluint un punt en l'ordre del dia, però millor en l'últim punt de l'ordre del dia que tenim és d'informació municipal, on el nostre alcalde ens informa de diferents temes, doncs potser el punt d'informació municipal podríem aprofitar i si hi ha alguna situació de les que nosaltres nomenem en la moció, aprofitar el punt d'informació municipal perquè tots puguem estar informats. Moltes gràcies. I vull agrair el recolzament de la moció per part del grup Ciutadans i per grup de Compromís. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas és una declaració institucional que està pactada per tots els grups amb representació en l'Ajuntament, una declaració que ens ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre la unió del municipalisme valencià front al coronavirus. Té la paraula el senyor secretari. Se propone la siguiente declaración institucional. Primero, instamos al Gobierno de España a que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit, flexibilizando la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de paliar los daños económicos provocados por el estado de alarma. Segundo, permitir que los remanentes de tesorería obtenidos por entidades locales se utilicen para afrontar las medidas que las efectos requieren, disponiendo del superávit del 2019 y los remanentes acumulados de años anteriores. Asimismo, prestar una consideración especial a los ayuntamientos que arrastran el endeudamiento por diferentes circunstancias, arbitrando fórmulas que les permita hacer frente a la salida de la crisis para que su situación no suponga un perjuicio en los servicios a prestar a la ciudadanía. Tercero, instamos al Gobierno de España a que autorice a las entidades locales a realizar gastos en servicios en lo referido al apartado anterior, con el fin de que los ayuntamientos puedan implementar medidas necesarias
para abordar los efectos producidos por la crisis del coronavirus, de forma que los ayuntamientos puedan realizar ayudas a pymes, autónomos, pequeño comercio, para apoyar al tejido empresarial local. Cuarto, instar a la Administración Estatal y Autonómica a establecer la participación de entidades locales en los planes y fondos que se dispongan para el restablecimiento económico y social de nuestras ciudades. La coparticipación de todos, a todos los niveles, europeo, estatal, autonómico y local, en los planes de dinamización para reconstrucción de nuestras economías, es la base para activar y reparar el sistema productivo de nuestros pueblos. Quinto, solicitamos una mayor participación en los fondos europeos para atender con eficacia las difíciles circunstancias económicas tras la pandemia. Sexto, instar a la Generalitat Valenciana a estudiar un nuevo modelo que permita compaginar con los ayuntamientos el establecimiento de ayudas y subvenciones para arbitrar medidas compatibles y complementarias de estímulo y desarrollo de los pymes, autónomos y otros colectivos. Séptimo, mantener la coordinación con la Administración Autonómica, especialmente con la Presidencia de la Generalitat, para salvaguardar los intereses colectivos de nuestro pueblo. La colaboración y la gestión conjunta son necesarias para afrontar la resolución de esta crisis sanitaria. Octavo, reconocer que la riqueza de nuestra tierra es nuestro valor colectivo, más allá de los signos políticos, alabando nuestra concordia y creencia de que de esta crisis salimos unidos. Y por último, por ello, los grupos políticos representados en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los representantes del municipalismo valenciano queremos mostrar nuestra disposición activa en la reconstrucción económica y social de nuestra comunidad desde la lealtad institucional y desde la necesaria coordinación para que las diputaciones, Generalitat, mancomunidades y entidades locales participen colectivamente en beneficio de, por y para nuestra comunidad. Moltes gràcies. El mateix que hem dit en el punt número 2, que és una declaració institucional, per tant està pactada, per tant no cal que passem a la seva aprovació perquè s'entén que està aprovada. Passem al número 7, al número 7 de l'ordre del dia, el punt número 7 de l'ordre del dia, que en aquest cas és una altra moció que presenta el grup municipal popular sobre la modificació de les ordenances del Plan Parcial del Sector SUCI únic. Advertir que, com hi ha una norma ja pràctica en aquest Ajuntament, que no van a poder intervindre en la votació ni en el debat els regidors que tenen interessos directes o indirectes en el polígon industrial. Té la paraula el señor secretario. Se propone la adopción del siguiente acuerdo dictaminado por la comisión informativa correspondiente. Primero, la creación de una comisión o mesa de trabajo compuesta por un representante de cada uno de los partidos políticos con representación en este ayuntamiento, siempre que comuniquen su interés, técnicos del ayuntamiento y 2 representantes de la agrupación de interés urbanístico, propietarios, que estudien y elaboren en un plazo no superior a 2 meses las modificaciones de las ordenanzas que se estimen necesarias para adaptarlas a la coyuntura actual y doten a nuestro polígono de la capacidad competitiva más adecuada posible frente a los otros polígonos más cercanos a nuestro entorno. Segundo, la modificación del artículo 14, ampliando su primer párrafo con el texto siguiente: y dotacionales que no estén prohibidas, quedando, por tanto, redactado de la siguiente forma. Artículo 14, régimen general de usos pormenorizados, dominantes, compatibles e incompatibles, dirá del siguiente modo: el uso global o dominante del sector es el industrial. Al menos el 50% de la edificabilidad de las parcelas industriales deberá destinarse al uso dominante. Se admitirá, no obstante, la conformación de parcelas de uso exclusivo, hotelero o recreativo y dotacionales que no estén prohibidas, como por ejemplo un tanatorio, siempre que no se consuma en dichas parcelas más de un 30% de la edificabilidad sobre la manzana de su emplazamiento, ni se supere el límite de implantación previsto en el último párrafo. Punto tercero, en el párrafo cuarto del artículo 22 se elimine el siguiente texto, en concreto el texto de "y se presente proyecto unitario de la edificación adosada de forma que se asegure el tratamiento estético de las naves adosadas, será el mismo y no producirá distorsiones de la imagen urbana en su entorno". Punto cuarto, que se eliminen los siguientes párrafos en el artículo 24. En el artículo 34, perdón, dice tercer párrafo del artículo 34.1, que dice: la composición expresada será independiente y, por tanto, prevalecerá sobre el contenido funcional del programa de necesidades interiores, industrias, almacenes, etc.
El artículo 34.2 completo, que se elimine. El párrafo segundo del artículo 34.3, que dice: para la carpintería exterior como para los elementos de oscurecimiento y protección solar deberán utilizarse materiales resistentes que garanticen la estanqueidad y acabados en colores sólidos que armonicen por contraste con los parámetros de fachada. Y por último, que también se elimine el primer párrafo en el artículo 34.4, que dice: los anuncios publicitarios, toldos y marquesinas, rótulos y letreros, marcas y logotipos se aprobarán por el Ayuntamiento de La Liana previamente a su instalación, mediante la presentación de una propuesta dibujada integrada en la fachada de la edificación sobre la que se pretende usar. Moltes gràcies, senyor secretari. Torn de paraules. Algú vol intervindre? No? El senyor Ibáñez té la paraula. Sí, el senyor Ibáñez té la paraula. Sí. Sí, gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Utilizando una palabra simplemente entendemos que está bien explicado por el señor secretario y nos gustaría que para los siguientes plenos en los que vaya algún punto referente al polígono industrial, tanto que entendemos que la legalidad vigente es así y si no que nos corrija el señor secretario, se pueda acceder al pleno, intervenir, incluso votar a todos los integrantes del pleno municipal, ya que hay numerosas sentencias que avalan esa participación y no existe tal incompatibilidad en estos puntos, igual que en un plan general, en cualquier plan parcial, incluso en cualquier ordenanza, pues todos se verían influidos y no es así. Con lo cual que para los siguientes plenos, por favor, se tenga en cuenta y así se pueda intervenir todos los integrantes y todos los concejales. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Passem a la votació. Grup Ciudadanos. A favor, en contra o abstenció? Abstenció. Perdón. Espera un segon, Salvador Martínez. Sí. Si no va a intervenir haciendo, utilizo el otro turno. Sí, claro, puede intervenir, sí, sí, el segundo turno, sí. ¿Se me oye? Sí, sí, adelante. Perdón, sí, gracias, creía que iba a entrar la gente. A ver, disculparme. En cuanto al grueso de la moción, por dar una pequeña explicación a los que puedan estar viendo este pleno y a ustedes, la moción esta la presentamos el 10 de marzo de este mismo año. En el primer punto de esta moción solicitamos que se forme una mesa de trabajo compuesta por tanto los técnicos del ayuntamiento como un representante de cada grupo político y 2 representantes de los propietarios para que estudien y elaboren un plazo en no superior a 2 meses las modificaciones de las ordenanzas que se estimen oportunas. En el segundo punto se amplía el artículo 14 de dicha ordenanza porque este limita que el tipo de industrias o servicios se puedan instalar en el propio polígono. En el tercer punto se modifica el artículo 22 que condiciona de qué modo se pueden adosar las naves de parcelas colindantes y elimina la obligatoriedad de que los propietarios tengan que realizar un proyecto unitario, es decir, al mismo tiempo, y que acote las posibilidades del diseño de dichas naves, ya que esto obligaba en la práctica que todas las naves adosadas tuvieran la misma estética, que no tiene ningún sentido, a nuestro entender. Si una nave necesita un escaparate acristalado y la de al lado es un almacén, no es viable esta normativa y provoca que nuestro polígono perdiera competitividad con el resto de la oferta provincial y es un ejemplo de que esta normativa no se ha pensado ni para generar facilidades a los propietarios ni para generar empleo local. El cuarto punto, modifica el artículo 34, elimina que se pueda prevalecer la estética de las naves sobre la funcionabilidad de las mismas. También elimina la condición de que el primer proyecto que se presente en una manzana fije las condiciones estéticas de las demás naves de esa propia manzana. Y elimina también la condición de que el ayuntamiento pueda aprobar o no la instalación de las marcas o logotipos de los solicitantes,
ya que entendemos, pues si se va a poner una empresa, lo normal es que pueda adherir su marca en la fachada. La mesa al cual proponemos se reúne por primera y única vez el pasado 20 de mayo, 2 meses y medio más tarde de la presentación de la moción y celebrados 2 plenos que incluyeron incluso temas del polígono industrial. Y esta mesa se llega a reunir sin llegar a elevar la moción a ningún pleno. En ella se presenta un primer borrador donde se recogen nuestras propuestas del Partido Popular y otras tantas de los técnicos municipales que enriquecen el texto, entendemos. Tras numerosas solicitudes del Gobierno de que retiremos la moción, una insistencia del Partido Popular no entendemos, ofrecimos en Junta de Portavoces la ampliación de la moción, entendiendo que todos estábamos de acuerdo con los puntos acordados en esta primera reunión de la mesa de trabajo para que se adhieran y se haga una moción conjunta con todos los partidos políticos. Por nuestra parte, entendemos que la moción tiene que continuar porque consideramos primero que va en beneficio de la totalidad de los vecinos. Que la ampliación por parte de los técnicos municipales la hemos aceptado todos los partidos y los propietarios. Esta moción además permite que después de su aprobación en pleno, la mesa de trabajo continúe trabajando en la mejora y desarrollo de las ordenanzas. Porque la aprobación de esta moción además dota al polígono de seguridad jurídica tras el acuerdo plenario, cosa que no sucede sin la votación en pleno. Y porque estaríamos mostrando a los posibles inversores que el municipio de La Iliana trabaja en equipo para asegurar sus inversiones desde hoy mismo. Es una moción que todos en nuestro foro interno sabemos que estamos de acuerdo, tanto políticos como técnicos, como propietarios, como vecinos de La Iliana. Así que desde aquí les rogamos una vez más que para dotar de seguridad jurídica y caminar juntos en este reto de abrir de una vez el polígono industrial, votemos todos a favor. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Ibáñez. Anem a passar a la votació. Grup Ciudadanos, a favor, en contra o abstenció. Abstención. Grup Compromís, a favor, en contra o abstenció. A favor. Grup Popular, a favor, en contra o abstenció. A favor. Grup Socialista, a favor, en contra o abstenció. En contra. Explicació de vot. Té la paraula el senyor Martínez en el primer lloc. Senyor Martínez, bueno, Sí. un moment per acabar això que no... Diga, que el secretario diga el resultado y que pregunte si hay alguno. Perdón. Si algún concejal quiere manifestarse con el portavoz, y si no, entiendo que no se ha vencido por tanto el voto y ha habido abstención de los concejales de Venceslao Navarro por el PP y de Marta Andrés por el PSOE, ¿no? Pues en este caso el resultado de la votación es que no prospera la moción, porque ha tenido 8 votos en contra del Partido Socialista, ha habido 6 votos a favor, 5 del PP y 1 de Compromís, y la abstención de Ciudadanos. Muchas gracias, moltes gràcies. Ara sí, de la paraula al senyor Martínez per a explicar el seu vot. No, simplement explicar per què s'han abstingut. Nosaltres, d'alguna manera, no relacionem l'aprovació o no d'esta moció del Grup Popular en l'aprovació o no de les modificacions de les ordenances del plan parcial del sector SUCI. És dir, sí que és de veres que aquesta moció se va presentar el mes de març, el dia 10, però també és de veres que en anterioritat ja s'havia comentat que les ordenances estaven desfasades i que n'hi hauria que establir un acord entre els propietaris, els tècnics i els portaveus i fer una taula de treball perquè d'alguna manera agilitzar el tema de poder amortitzar el gasto de la gent que està en este espai, en este polígono, i adequar-lo a les circumstàncies actuals. Per tant, al votar abstenció no estiguem votant abstenció a les modificacions que són necessàries i que ja s'han treballat, com deia el senyor Ibáñez, el dia 20 de mayo, i que, per cert, ha sigut una primera reunió molt profitosa des del nostre punt de vista. No estiguem votant no a aquestes modificacions, estiguem votant no a la inconveniència o sí o no d'una moció que ja varen dir en comissions i en junta de portaveus, per la nostra part, no havia lloc a ficar-la. Quizás potser en el mes de març sí, però en aquests moments, després d'haver-se produït la taula de treball, doncs ja no.
Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Té la paraula la senyora Montaner. Nosaltres hem votat a favor, bàsicament per uns motius pareguts als que ha dit el regidor Martínez de Ciudadanos. Sí que n'hi ha que tindre en compte els temps, n'hi ha que tindre en compte quina és la situació. Nosaltres vam ser una oposició responsable, així com en altres institucions han vist oposicions molt dolentes i molt desagradables, en insults inclús a familiars que no tenen cabuda i a qüestions que no entren al cas. Pense que en l'Aliana s'ha prioritzat el benestar de les persones i el benestar de les persones també implica que nosaltres treballem en conjunt. Per això, si el Partit Popular, degut a l'oportunitat, al coneixement o als seus interessos, ha presentat una moció en el mes de març i va renunciar a defensar-la degut a la responsabilitat front a una pandèmia, sabent que estem tots d'acord i que la mesa s'ha creat fa una setmana i que és una bona decisió, que és una bona qüestió i que ens dota a la ciutadania de l'Eliana d'un lloc on poder treballar de manera conjunta i de manera conjunta amb les tècniques que poden actualitzar les normes urbanístiques d'acord als 20 anys que han passat des que se van establir, o quasi 20 anys que es van establir les anteriors normatives, per aquesta qüestió i no entrant al detall de si se demanava blanc o negre o si s'ha recollit o no, o s'ha millorat inclús, perquè és de veres, pensem que en base a aquest gran acord, a aquesta coherència, els hem recolzat perquè estem participant d'aquesta mesa i pensem que és una bona opció per a tots els grups i per a la ciutadania del poble d'aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Montaner. Té la paraula el senyor Pérez Comeche pel Grup Socialista. Gracias, señor alcalde. Bien, como saben, el Grupo Socialista viene votando en contra últimamente de las mociones que redundan sobre un hecho, sobre una situación que se está regulando, que ya prevé el ayuntamiento, que ya la contempla, o también por aquellas mociones que en cierta medida son incongruentes en tanto que se contradicen a sí mismos. Y es que no hay que olvidar que la moción en su primer punto propone la creación de una comisión cuyo objetivo principal es modificar las ordenanzas de la ordenanza del polígono. Por tanto, dejemos trabajar a la comisión que se acaba de crear, dejemos trabajar a esa comisión que se acaba de poner en funcionamiento, que su objetivo principal es modificar esa ordenanza. ¿De qué nos sirve entonces proponer en un primer punto la creación de una comisión y en un segundo punto decirle lo que tiene que modificar? Es una incongruencia en toda regla. Por tanto, vamos a ir paso a paso. O sea, es verdad que se ha creado una comisión que todo el mundo, todos los integrantes están muy satisfechos con el funcionamiento de esa comisión. Por tanto, dejémosla trabajar y dejemos cumplir con ese mandato que es modificar la ordenanza del polígono. También quería hacer especial incidencia en el hecho en que no se está trabajando en el polígono desde que se ha creado la comisión. Se lleva años trabajando en el polígono. Los equipos de gobierno, este equipo de gobierno y los anteriores equipos de gobierno se han reunido en reiteradísimas ocasiones con los propietarios, en reuniones con técnicos, incluso con los propios portavoces de los diferentes partidos. Por tanto, no digamos que se empieza a trabajar a partir de hoy, a partir de hace un mes, en la renovación de las ordenanzas del polígono, porque se lleva en la hoja de ruta de este ayuntamiento modificar las ordenanzas y hacer un polígono más competitivo desde hace mucho, mucho tiempo. También me gustaría dejar claro que la posición del Grupo Socialista, y es que, como saben, estamos buscando el consenso entre todos y todas. Y estamos invitando a que todos modifiquemos la ordenanza del polígono entre todas las partes implicadas. Por tanto, evitemos ciertos personalismos y ciertas intenciones de querer llevar un sello propio esa ordenanza del polígono. En este caso, todos debemos ir a una. Todos los grupos, todos los propietarios y todas las partes implicadas. Por tanto, vamos, insisto, a dejar trabajar a la comisión. Vamos a dejarla trabajar. También me gustaría dejar claro, y es que este recinto de empresas, este polígono es una prioridad máxima para el ayuntamiento y a pesar de las ordenanzas actuales, ya han venido empresas al polígono. Es decir, que para nosotros y para este equipo de gobierno se está haciendo muchísimo trabajo para atraer empresas. No ha comenzado ahora el trabajo. Llevamos años atrayendo empresas, atrayendo riqueza y atrayendo empleo, que esa es nuestra máxima prioridad. Y quiero dejar también muy claro la figura del alcalde en toda esta posición, en todo este proceso.
Y sabemos, y no voy a nombrar ahora ninguna de las empresas que ya se han instalado en el polígono y que están construyendo y que van, insisto, a traer riqueza, prosperidad y empleo a nuestro polígono industrial. Por tanto, vamos, insisto, a dejar trabajar a la comisión y vamos a modificar entre todos la ordenanza, que nadie intente voltear o saltar al mandato de esa comisión. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Pérez Comeche. Passem al següent punt de l'ordre del dia, és el punt número 8 de l'ordre del dia. En aquest cas és de l'àrea d'Hisenda i és una rectificació d'un error o d'uns errors detectats en l'expedient del Pla Econòmic Financer que vam aprovar el passat 28 d'abril. Se propone la adopción del siguiente acuerdo, dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente. Primero, rectificar el error material advertido en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de 2020, por el que se aprobó el Plan Económico Financiero 2020-21 y que se corresponde con el detalle que se recoge en la propuesta del anexo facilitado por intervención. Segundo, publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia a los efectos oportunos. Y tercero, seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente previstos en el ordenamiento jurídico vigente de aplicación. Sí. Algú vol intervindre? Algú vol explicar alguna cosa? Passem a l'aprovació. El grup Ciudadanos, a favor, en contra o abstenció? A favor. El grup Compromís, a favor, en contra o abstenció? Abstenció. El grup Popular, a favor, en contra o abstenció? A favor. El grup Socialista, a favor, en contra o abstenció? A favor. Si ningún concejal manifiesta un voto discrepante con el manifestado por el portavoz, entonces queda el acuerdo aprobado por mayoría absoluta, con 9 votos a favor del PSOE, 6 votos a favor del PP, el voto a favor de Ciudadanos, ningún voto en contra y la abstención de Compromís. Moltes gràcies. Vol dir alguna cosa? Alguna intervenció? Vale. Ja passem a la informació municipal. Sí? La informació municipal se dona compte i està a disposició dels regidors de resolucions d'esta alcaldia de la número 901, que és de 22 d'abril, a la número 1100 de 22 de maig. I també, considerant el que la intervenció municipal ha elevat a aquesta alcaldia una informació en un expedient electrònic 977/2020, es dona compte de la següent informació econòmica. Primer, informació de l'execució del pressupost del primer trimestre de 2020. Aquesta informació, com sempre, ha estat enviada al Ministeri d'Hisenda i Administració Públiques el dia 5 de maig de 2020. D'acord amb allò que se regula per l'ordre 2015/2012, es dona compte de l'informe trimestral d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit d'endeutament. Segon, informació sobre la morositat i el període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020, informació que ha estat enviada al Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques el dia 16 d'abril. En compliment d'allò que estableix la llei 15/2010, es dona compte al ple de la corporació de forma separada del contingut de dos documents. L'informe trimestral de tresoreria a data 7 d'abril de 2020 sobre obligacions pendents de pagament i sobre pagaments realitzats corresponents al primer trimestre de 2020. Aquesta informació la tenen vostès en document anexe. I en segon lloc, en la informació sobre el període mitjà de pagament, que en el primer trimestre de 2020 ha quedat establit en 46,71 dies. I en tercer lloc i per últim, la informació econòmica que se remet al ple o que s'ha de remetre al ple en compliment de les bases d'execució del nostre pressupost. I la intervenció municipal ha elevat a l'alcaldia la següent informació per a la seva dació de comptes. L'execució del pressupost corrent a 30 d'abril de 2020, l'execució del pressupost d'ingressos corrent a 30 d'abril de 2020, els moviments i la situació de la tresoreria
i els acords d'aprovació de modificacions de crèdits aprovats per aquesta alcaldia i amb l'informe d'intervenció. La documentació, com he dit abans, la tenen tots vostès a la seva disposició. Bé, i això és tot en quant a la informació municipal. I ara passem ja als pregs i preguntes. Com he dit abans, ven totes les preguntes una darrere de l'altra i després els regidors aniran contestant. Començarà el senyor Martínez del grup Ciudadanos. Sí, con la situación actual que vamos a atravesar y no perdiendo de vista la lucha contra el cambio climático, siguiendo el ejemplo de numerosas poblaciones de la comunidad que al apostar por energías renovables bonifican hasta un 50% del recibo del IBI de aquellos vecinos que instalan en su casa placas fotovoltaicas, por ejemplo, Follos, Alcuás, Novelé, Vétera, Museros, nos gustaría saber si existe en Ariana alguna posibilidad de tomar iniciativa en esta línea. Es decir, que aquellos que inviertan en placas fotovoltaicas tengan algún beneficio, no el 50%, pero bueno, algo similar con el tal de aligerar la carga del recibo del IBI. Hablando de iniciativas, de no ocurrir nada extraño, el próximo lunes entraremos en la fase 2. Es comprensible que todos estos días de confinamiento nuestros parques, aceras y solares estén llenos de maleza y suciedad, sufriendo un deterioro considerable en la actualidad. Nos gustaría saber si tienen pensado algún tipo de actuación urgente para paliar esta situación antes de la llegada del verano, como por ejemplo limpiar el barranco del Mandor, como por ejemplo formar equipos de limpieza específicos para limpiar aceras y solares en malas condiciones. En fin, sería de agradecer que este año sí se acometiera una limpieza antes de la llegada del verano. Reconociendo por nuestra parte que nos han mantenido informados de todas las iniciativas que se han tomado para el tema del COVID por parte del gobierno, por el equipo de gobierno, como por ejemplo la ampliación de las terrazas para la hostelería, las ayudas a autónomos, ayudas a pequeño comercio, y todo esto hemos sido informados. Pero sí que nos gustaría, de cara al futuro inmediato, que más que informarnos, se convocara cada 15 días la Junta de Portavoces con el fin de tomar parte, formar una unidad de criterio consensuada con el resto de los componentes del plenario y poder así acometer proyectos e ideas de cara al futuro. Es decir, creo que sería más conveniente, en vez de darlo por hecho e informar, pues que se participara. Por último, ya creo que lo he comentado varias veces, existe un pequeño fallo de información. Ayer mismo, por ejemplo, hubo un minuto de, hoy ha habido un minuto de silencio. A mí se me convocó, se me convocó a las 11:18 para el minuto de silencio de alguna manera. A las 11:18, si el minuto de silencio es a las 12, pues poca gente podemos ir. Yo sí que me gustaría, una vez más, pedir que, por favor, este tipo de información, pues que lleguen en su forma y en su tiempo. Y luego una curiosidad, esto no sé yo si el equipo de gobierno tiene conocimiento. ¿Sabemos algo de que se ha instalado últimamente en la urbanización de Montesol una especie de ONG de dudosa reputación que se denomina Remar? ¿Alguien sabe algo? Gracias. Bé, jo, si voleu, començo en el que puc saber i després, si algun regidor vol intervindre, pues pot intervindre, perquè n'hi ha coses de diferents àrees, com estic mirant, no? A veure, el tema m'agrada molt el tema del benefici fiscal en l'impost sobre béns immobles per la utilització d'energies renovables. De fet, jo porto temps parlant amb el cap de gestió tributària, amb el senyor Muñoz, perquè jo ja li he fet algunes indicacions al respecte. No sé ara com ho té Toni en aquest moment, el cap de negociar, no sé com ho té, però sí que estem caminant perquè creiem que és necessari que la gent que aposta per les energies renovables, que té un cost elevat la seva implementació, doncs no estaria malament, que li bonificarem l'IBI. Per tant, li agraïsc aquesta aportació, jo li tornaré a traslladar al cap de gestió tributària i a veure si podem caminar i entre tots fem una modificació de l'IBI i recolzant
pues, la utilització de les energies renovables que crec que és per on tenim que caminar. ¿Vale? Aquesta és una de les qüestions. Després preguntava el tema de les activitats en parcs i jardins, la neteja de mandor i la neteja específica. Jo crec que això li podia contestar la senyora Andrés. ¿Sí? Sí, sentiu, ¿no? En lo que respecta... Perdó, que no había desactivat el micro. ¿Se me escolta bé? Sí, sí, perfecte. Sí, respecte de la pregunta que ha fet sobre el solar, informar-li que encara que la gent està teletreballant en casa, tot el que és la tramitació d'expedients de neteja de solar s'ha fet exactament igual. Hem estat tramitant-los amb tota la normalitat durant estos 2 mesos, que és conforme ho fem cada any. Abans de l'estiu fem una campanya de revisió de tots els solars municipals per a instar els propietaris a que es netegen. En quant als parcs i jardins, el servei de neteja de parcs i jardins, de manteniment de parcs i jardins, no s'ha deixat de prestar en cap moment. Aleshores, si hi ha alguna cosa que repassar, es repassarà, però en principi no té per què haver massa problema en els parcs i jardins perquè el servei s'ha de seguir prestant en total normalitat. Parlava també de les voreres i en quant a les voreres informar-li que hi ha 3 equips en aquest moment que estan fent tasques de desbrossament per tot el terme municipal per tal de poder-lo ficar, perquè sap que aquest servei que no s'ha prestat durant aquests mesos, han hagut moltes pluges, les processos han crescut més de lo normal, però ara han iniciat un pla de xoc per a que aquests 3 equips que s'han ficat en marxa hi puguin posar-lo tot en condicions. No sé si me dice alguna cosa. La neteja del barranc de Mandor. La neteja del barranc de Mandor és un poc complicada perquè saben que pertany a la Confederació ens té que autoritzar, però al mateix temps el tenim que netejar nosaltres. Entonces, estem en la pelea contínua. Nosaltres sol·licitem netejar-lo, tarden en contestar-lo, quan ens contesten, evidentment, farem la neteja com l'hem estat fent els últims anys en recursos municipals. De totes maneres, també anunciar que pròximament, si no han començat ja, perquè l'altre dia estigui parlant en el tècnic, se té que començar la neteja del barranc de Mandor. Jo crec que sí, deuen d'haver començat ja. Segons me va traslladar a mi l'altre dia Sergio Esparza, ja havien començat i crec que havien començat des del bosc de la Benvinguda, des del primer bosc de la Benvinguda, jo crec que ja han arribat inclús han passat la zona de l'estació. Estan ja cap a Montesol. En quant al tema de la convocatòria de la Junta de Portaveus, jo li arreplega la seva oferta, la seva disponibilitat i no ho descarte de ninguna de les formes. Podem reunir-nos per a poder debatre, per a poder aportar entre tots. Li agarra el guany, no hi ha cap problema. En quant al minut de silenci, algú comenta? Señor Pérez Comete. Sí, en relación al minuto de silencio, como sabe, se suelen convocar con 24 horas de antelación, es decir, o el día de antes para el día después. Este caso, como cuando existe, por desgracia, una violencia, un asesinato machista, se convocan, obviamente, desde el día de la muerte hasta el día siguiente, ¿no? Digamos que el periodo de tiempo que transcurre es muy corto. De todas formas, yo en este caso en las redes sociales está publicado, se envió por el WhatsApp municipal, pero yo no tengo inconveniente en hacer yo personalmente y escribirle yo a los 3 portavoces para evitar que se tenga que enviar a través por otras personas. Yo les escribiré a María José, a Isabel y a Boro. Les escribiré directamente. De todas formas, también decir que son minutos de silencio que siempre vienen convocados por instituciones supramunicipales, por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias por lo general, que intuyo que a ustedes también les llegarán por correo electrónico. No lo sé, pero bueno, si no es así, yo os enviaré directamente el mensaje, el WhatsApp y se acaba la historia. Eso sí, sabiendo que siempre será como máximo un día antes, porque por las situaciones. ¿De acuerdo? Gracias. Y bueno, y simplemente confirmar que el barranco de Mandor ya está hecho, porque lo tengo justo al lado. I l'últim tema era el tema d'una associació que diu vostè de dudosa legalitat o remar o no sé què. Jo no ho conec, ho desconec, però bueno, ho intentarem averiguar i l'informaré. ¿Vale? La senyora Montaner té la paraula. Crec que vol intervindre Vicent. Vicent Zamoras, perdó, no l'havia vist. Pot intervindre, sí. No.
No se sent, Vicent. No se sent. Entra allí. ¿Vale? La senyora Montaner, entra, Vicent, entra allí i després contestes el que volies contestar-li a Salvador. La senyora Montaner té la paraula. Hola, ¿se me escucha? Sí? Bé, primer que des de Compromís estem contentes de que es puga donar aquest punt de fiscalització dels grups de l'oposició, perquè en el passat ple ordinari, que ara tenim cada 2 mesos, no es va donar. Nosaltres, clar, la qüestió que faré serà una exposició i la pregunta, que més bé serà una petició o prec, inclús proposta, serà al final. Bé. Nosaltres, segons les directrius que hem anat podent seguir tant de l'Ajuntament com del govern central, que és qui és ara mateix competent en totes les situacions, perquè continuem en l'estat d'alarma, tenim algunes informacions que com a partit polític i com a ciutadanes se'ns faciliten. Situacions com, per exemple, la realitat dels mercats de venda ambulants, que ja en la fase 1 es poden muntar en la totalitat, però que van a necessitar una ampliació de la zona. En altres pobles, com Benaguasil o Llíria, s'ha determinat un canvi d'ubicació per assegurar aquestes qüestions que afecten a la nova normativa. Siguent així, i sabent que ja portem quasi 2 setmanes en fase 1 i que el mercadet nostre s'ha canviat d'ubicació, però únicament per a la venda d'aliments, d'elements de primera necessitat, doncs bé, què va implicar esta zona, esta modificació, o si se va canviar d'ubicació per a cobrir aquestes necessitats, doncs és una qüestió que ens ha plegat com una preocupació. També ens ha plegat l'ús de la piscina pública, de la piscina descoberta, parle, que se va licitar fa uns mesos, si no recorde mal, en el passat ple ordinari, i clar, sense les directrius no es podia adaptar els plecs i això som comprensius, però donades les circumstàncies i que moltes activitats d'oci recreatiu i de qualsevol tipus d'oci van a veure suspeses, pensem que ara més que mai s'ha d'adaptar per a poder donar aquest servei que va ser més necessari encara per a moltes persones i per a moltes famílies. També en el tema de la desinfecció dels carrers, que es va dur a terme en l'estat d'alarma i així va ser informat a tota la ciutadania via web municipal el dia 25 de març i el 6 d'abril se va fer les tasques de desinfecció necessàries, però ara que se va desconfinar la gent i que n'hi ha una major afluència de la ciutadania en els carrers, ens agradaria saber si aquestes tasques es van a mantindre i en quina freqüència i de quina manera se van articular com a informació i com també si s'ha de fer alguna recomanació per a que puguem transitar amb tranquil·litat i utilitzar els espais públics si així es considera. També, a més, estem preocupades per el que implica la crisi sanitària, igual que el regidor de Ciudadanos, però d'una altra manera. Sabem que esta setmana la nostra autonomia, el govern del Botànic, ha presentat la llei per a la transició ecològica, que és un pilar fonamental. Me penso que el primer punt d'acord del govern de la Generalitat és donar-li forma a aquesta qüestió, perquè ara tenim una crisi sanitària damunt, però la crisi global del mediambiental també ens va afectar i ens està afectant ja. Per això pensem que aquesta situació de transició ecològica va afectar als nous models productius, a canvis en la societat que tindrem que assumir sí o sí si volem conservar el nostre planeta, canvis en l'urbanisme i en els models de poble que no tinguin contemplades aquestes coses. Sabem que s'ha actuat de manera immediata en aquestes qüestions, en una qüestió que ja estava treballada en el temps, com és l'ampliació del pàrquing de Celae per a poder descongestionar de vehicles el nostre municipi i també l'apertura a la peatonalització del centre urbà. De moment, jo personalment encara no m'he passejat tot el que m'ha agradat per el centre per les meves circumstàncies personals, però sé que això ha servit en gran mesura per a poder ampliar terrasses. No tinc molt clar si això ha sigut per a la peatonalització dels espais, per a l'ús dels vianants únicament.
No ens podem oblidar de la població més vulnerable. L'alcalde va dir que no s'anava a deixar a ningú enrere i per això tenim que tindre en compte que els serveis socials han tingut novetats, han tingut que adaptar-se ràpidament i que aquesta adaptació a llarg plaç va tindre o hauria de tindre conseqüències. I també ens preocupa molt la situació d'una generació que és la joventut, que ja es va veure afectada en 2008 per la crisi econòmica anterior, en la que molta gent va veure com el seu futur es quedava en negre, es quedava sense possibilitats, es trencava per absolut. Parle dels mal nomenats millennials tan denostats i que estan patint i han patit una precarització inhumana. Ho dic perquè ho conec de prop. A l'Eliana tenim ajudes al lloguer, tenim ajudes al transport públic, però sabem que és una voluntat política i no està establert en ningú pla a llarg plaç i menys si contempla que aquesta crisi els va afectar a ells d'entrada en major mesura. No podem oblidar que la precarització de la joventut també va lligada a la joventut dona, a la joventut que té cara de dona. En l'anterior crisi es va optar per ampliar l'edat de finalització de la joventut. Se'ns digui que no s'acabava de ser jove als 25 anys, vam ser fins als 31 i espero que no se'ns diga que passem per joves, perquè la veritat això significaria que el nostre futur és més que incert, no és inexistent. Per això entenem que això és competència i estem parlant en molts punts de competències que no són realment de l'Ajuntament, però sí que l'Ajuntament de l'Eliana aposta decididament per tots els sectors de població. Què pensem fer nosaltres com a institució per no deixar una altra vegada aquesta generació que ja està en pitjors condicions que continua sofrint? Per altra part, també sabem que des de la Vicepresidència de Conselleria de Polítiques d'Igualtat de la Generalitat s'ha augmentat la consciència social envers la violència de gènere. Ha suposat aquestes campanyes informatives un increment de les denúncies en un 36% i també un increment de les places de la xarxa d'acolliment a les dones víctimes de violència masclista en 54 noves places. L'Ajuntament de l'Eliana, des de la seva web, també va fer aquesta campanya, va fer una campanya pròpia, cosa que agraïm, i va dir que no baixava la guàrdia enfront d'aquesta xacra social. Sabem que aquest augment de la població, aquest augment de sensibilització en la població suposa un increment i volíem saber si aquest increment ha sigut que s'ha donat a nivell global, aquesta violència que s'ha donat a nivell global en confinament, així ha sigut igual, s'ha donat les mateixes atencions, s'ha incrementat l'atenció i quins plans es pensa acollir a mitjà o llarg plaç per a que aquestes dones víctimes de la xacra social més important que tenim en el moment no se revictimitzen i puguen refer la seva vida en les mesures que toquen. També m'agradaria, no puc oblidar-me de la infància, perquè moltes vegades en el nostre país han sigut oblidats, han sigut confinats i invisibilitzats. Els xiquets i les xiquetes del poble són una realitat i sé que ens preocupa a totes el poder anar i donar-li una seguretat de que quan se desconfinen en ells anem a comptar. Perquè de moment han perdut les escoles. S'està creixent tant la diferència i la pobresa, a part de feminitzada, també afecta en major mesura a les xiquets i a les xiquetes. Això es pot donar en la bretxa digital, qüestió que Conselleria, en la nostra autonomia, hem tingut sort perquè hem intentat pal·liar-ho amb la dotació de tauletes i connexions a internet, però que no és suficient. Que la incertesa i les publicacions que semblen que no estan molt ben adaptades ens dona la sensació a les famílies de que en setembre tindrem greus problemes i que l'Ajuntament tal volta haurà d'intervindre a l'hora de garantir aquests espais que ens fan falta en tots els centres escolars per a garantir les mesures de seguretat que se volen imposar. Això és un treball complicat, ho sé, ho tinc molt clar, però afecta també a la conciliació. La conciliació de les famílies, el tindre o no família, que suposa una diferència. Podem parlar de que la setmana que ve entrarem en fase 2, però quantes mares tindran que haver renunciat i continuaran en fase 0? Això és una realitat que no s'està posant sobre la taula. Sé que no és competència de l'Ajuntament en exclusiva, però sí se poden articular qüestions de manera el més ajustada al temps possible, perquè en estiu tindrem
escoles d'estiu, perquè les escoles el contingut del currículum s'ha finalitzat, de la manera, per almenys en les etapes d'infància parle. Però la incertesa és molta i la comunitat educativa estem molt mal, molt mal. Continua, i no me vull oblidar, perquè ha sigut senya d'identitat i continuarà sent, estic convençuda, el món de la cultura. Un món que va assumir les conseqüències de les primeres cancel·lacions, cultura i les festes, òbviament, amb cancel·lació total dels seus espectacles, amb una precarietat absoluta perquè no saben tampoc com s'hi van a poder reincorporar, no saben en què va afectar aquesta nova normalitat i és una qüestió també de les nostres institucions el garantir que totes les persones tornen. I aquest sector va estar molt afectat i va ser un dels últims en incorporar-se a aquesta nova normalitat. I no puc oblidar-me que gràcies a ell el confinament se'ns ha fet molt menys dur a moltes persones, sense música o les arts que ens haguera passat. No m'ho puc imaginar. Bé, com tot això, no se pot oblidar de les coses que ja se van fent, que s'han de fer, com la neteja de les voreres, el manteniment del poble, el que se necessita, i inclús el control de les plagues, perquè el mosquit tigre suposa que ja estarà per així. De fet, en ma casa ja ha aparegut. I la veritat és que suposa que això no se pot descuidar, però òbviament no hem fet preguntes perquè ara se contesten. Nosaltres vos hem donat el recolzament per a l'acció immediata perquè sabíem que l'equip de govern tenia com a finalitat el benestar de totes les persones i l'actuar en bé de tota la ciutadania i vos donarem la confiança que pense que ara hem de fer entre tots, igual que s'han fet en altres moments, la proposta que fem des de Compromís és que, per a no deixar a ningú enrere, tenint en compte que fa solament un any, perquè ara fem un any de les eleccions, que ens presentarem amb propostes que desgraciadament, no sé si desgraciadament, però s'han quedat obsoletes i s'han de descartar en molts casos, en la majoria de casos, la proposta nostra és que l'Ajuntament, el plenari, constituïsca i posa en marxa una comissió per a la reconstrucció social, econòmica, educativa i cultural de l'Eliana. Semblant a la que ja estan fent les Corts o en altres ajuntaments com el de València, que tenen un funcionament que són necessaris, perquè és l'única manera que totes i tots iscam d'esta sense deixar a ningú enrere i treballant en conjunt, deixant de costat qualsevol diferència política que puguem tindre, perquè al final som tots de l'Eliana i pense que tots i totes volem el millor per a totes les persones. Gràcies. Moltes gràcies. Prenem nota de totes les seues aportacions, de totes les seues suggerències i les intentarem tindre en compte. Moltes gràcies. El senyor Zamora volia contestar abans. Sí, no sé si se me sent. ¿Se me sent ara? Sí, ara sí. Ah, sí. Pues nada, contestar-li al senyor Martínez que sí que tenim coneixement ja, no fa molt de temps, fa poc de temps, de la setmana passada, d'esta associació, però en principi tenim que ser discrets, tenim que averiguar de què se trata i no sabem encara exactament el que és, però gràcies per comentar-ho, però sí que ja li comentarem quan tinguem exactament de què se trata aquesta associació. Moltes gràcies, senyor Zamora. Ara és el torn del Partit Popular, del Grup Popular, que facin les preguntes i contestem. Señor Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Mi pregunta va en relación a la información económica que han remitido al Pleno, concretamente el expediente 10/2020, donde hay unos gastos por valor de 25.500 euros para ayudas económicas a familias en prestaciones económicas individuales. Entendemos que estas ayudas van destinadas a familias en situaciones precarias y, por supuesto, que estamos totalmente de acuerdo, pero si bien es cierto que nos gustaría conocer el alcance de estas ayudas, es decir, qué criterios han tenido en cuenta para esta concesión, si se han publicado en algún sitio, si se han hecho, dónde y qué documentación debería aportar el beneficiario de estas ayudas económicas para familias. Por otra parte, al igual que se comentó en el Plan Impulsa, en la Alianza Impulsa, se comentaron que había una serie de ayudas, de subvenciones para comercios. Uno de ellos eran unos vales para el comercio local o para bonos comercio.
No sé si esto se ha puesto ya en marcha, no sabemos si se ha puesto en marcha, en qué consiste. Lo decimos porque sí que hay muchos vecinos que se están preguntando por este tema, sobre todo comercios y comerciantes sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es preguntas del Grupo Popular? Dolores. Gràcies, Salva. Bona vesprada a tots. Nosaltres, des del Partit Popular, volem saber com està la situació del personal i monitors del poliesportiu afectats per la crisi sanitària. Quins criteris varen seguir per a que alguns entraren en ERTE i altres directament varen ser despedits? Els que varen ser despedits se'ls va comunicar via WhatsApp. Pensen vostès que és la millor manera per part de l'empresa responsable de dir-los? I en l'estat d'alarma en el que es trobem, pensen vostès que era l'hora de despedir i deixar els treballadors sense sou? I per últim, en què afecta l'estat d'alarma, els despidos i la falta d'activitat en el poliesportiu respecte als diners públics que reben de l'Ajuntament? Gràcies. Moltes gràcies. Més preguntes? Senyor Navarro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ver. Quería preguntar varias preguntas. Vamos a ver. Mira, cuando el señor Comeche dice que hay que dejar trabajar a la mesa de trabajo, ¿significa que el equipo de gobierno sí que tiene licencia al día siguiente de constituir esa mesa para anunciar en prensa que el ayuntamiento va a cambiar las ordenanzas del polígono? Siguiente pregunta. Cuando el señor Comeche dice que están trabajando en traer empresas al polígono, ¿significa que está al corriente y de acuerdo en que las que ya están trabajando lo están haciendo sin tener concedida la licencia de actividad y por lo tanto están en situación ilegal? A ver, que ya me he liado con muchas. Cuando el señor Comeche dice que el ayuntamiento se ha reunido en numerosas ocasiones con los propietarios y portavoces de los grupos para modificar las ordenanzas, es conocedor de que yo soy propietario y de que además formo parte de la Junta de la Agrupación de Propietarios y de que son los propietarios los que llevan reclamando desde hace 16 años la modificación de estas ordenanzas. Cuando el señor Comeche dice que por norma el PSOE suele votar que no a las cuestiones que ya están llevándose a cabo, ¿quiere decir que la tónica general va a ser a partir de ahora la de congelar las mociones, no llevándolas a pleno, acometerlas antes de que se haga el pleno, para poder luego decir que no porque ya se están haciendo? Gracias. Muchas gracias. ¿Més preguntes? ¿Ya? Muchas gracias. Pues anem a intentar... Señor Ibáñez, perdón. Sí, señor Ibáñez. Sí, sí, adelante, adelante. Has quedado. Gracias. A ver, tres preguntas. Una es saber la cantidad y dónde se han hecho las mascarillas que se han repartido por el pueblo, ya que al parecer el señor alcalde dijo que se habían hecho todas y luego la concejala aseguró que se habían hecho unas cuantas. Más que se nos aclare ese punto. Luego, ver qué se está haciendo en las urbanizaciones, sobre todo en el servicio de limpieza, ya que nos están llegando numerosas quejas de los vecinos con diversas fotos de que las aceras ahora que se pueden caminar están intransitables y prácticamente tienen que ir tanto por reparación como por verde que ha crecido, tienen que ir por la calzada en vez de por las vías para los viandantes. Y luego la tercera pregunta, que la verdad es que no me gustaría haberla tenido que formular nunca, es si son conscientes y qué valoración hacen de que seamos el segundo pueblo de la comarca, tanto con más muertes por coronavirus como por contagiados, ya que según ha publicado la Consellería, tenemos 4 fallecidos
fallecidos y 45 contagiados en el municipio. Muchas gracias. ¿Més preguntes? ¿Més preguntes? Anem a intentar contestar perquè puguem contestar, si et sembla bé, val? No, ja està. Perdó, queda alguna més? És que no sé. No? A veure, lo primer és, el senyor Alfonso ha preguntat sobre algo sobre les ajudes econòmiques que se donen des de serveis socials, que com determinem els que tenen que cobrar aquestes ajudes i quins documents són els que tenen que aportar per a poder donar aquestes ajudes. Serà la paraula a la regidora de Serveis Socials, naturalment. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, en principio esas ayudas vienen reguladas por la Consellería de Políticas Inclusivas, Bienestar Social y Políticas Inclusivas. Viene ya con una orden establecida donde establece los criterios y los documentos que tienen que aportar cada uno de las personas que requieran de esa ayuda. Luego, desde servicios sociales, evidentemente, se hace habla con las personas adecuadas, aporta la documentación, hay una baremación que está estipulada, se barema, hay una comisión que también establece que reúnen los requisitos adecuados y desde intervención se fiscaliza que reúnen los requisitos adecuados para poder hacer el desembolso a esas ayudas y a esas cuantías. Moltes gràcies. L'altra pregunta que ha fet era sobre el tema del bono consumo. Senyora Andrés. Sí, respecte del bono consum, informar-li que continuem encara treballant en les bases, no s'ha posat encara en marxa, estem treballant en les bases conjuntament amb l'Associació de Comerciants. Els comerciants estan al tanto de tots els passos que anem donant. Estem a punt de finalitzar-les a falta d'acabar de definir de quina manera s'ha distribuït aquest bono consum. Però en qualsevol cas esperem en els pròxims dies. Tampoc tenia massa sentit ficar aquesta mesura en marxa abans de que obrigueren tots els comerços, que pareix que en fase 2 estaran oberts ja pràcticament tots els comerços i aleshores esperem tindre-les preparades el antes possible. Moltes gràcies. I després, en quant a la situació dels treballadors de l'Associació de Clubs Esportius, no sé que si després paguem en diners públics, alguna cosa així a la TAI, que com estem subvencionant en diners públics si l'empresa ha tirat els treballadors, més o menys això venia a ser la pregunta. Senyora Montaner. Hola, bona vesprada. A l'empresa seria demanat quins criteris ha tingut per a fer lo dels treballadors i degut a l'estat d'alarma encara no he tingut la resposta. Respecte a les subvencions, són subvencions que se donen a l'esport, tant als clubs com a l'associació i encara ara mateix no s'han demanat. Moltes gràcies. Bé, després eren les preguntes del senyor Navarro, jo n'he agarrat algunes, però me van a perdonar. Senyor Pérez Comeche, ¿contesta vostè o...? Sí. Bé, me alegro que el señor Navarro se haya podido desquitar en ruegos y preguntas de no haber podido intervenir en el punto del pleno. Yo simplemente le tengo que decir que aquí estamos los 17 concejales. A mí, que usted me remarque que su condición de propietario no me afecta, quiero decir, no afecta al debate, no afecta a la situación. Entonces, pues bien, celebro que usted sea propietario, pero el ayuntamiento lo que ha hecho siempre es intervenir, dialogar, consensuar o intentar consensuar con los propietarios la mejor salida posible. Y en estos momentos la mejor salida es esa comisión que tiene que aprobar la modificación de la ordenanza. El resto, pues son interpretaciones dejadas al arbitrio de cada cual que usted considere. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale. Després... Otra pregunta. Sí, bueno, jo puc contestar alguna més també. En quant a que ha preguntat sobre que si en Junta de Portaveus, que si l'alcaldia o els regidors s'han reunit en l'associació de propietaris. M'he reunit com a alcalde moltes vegades amb la Junta de Propietaris i, evidentment, me reuneix en els directius de la Junta de Propietaris, en els representants. No me puc reunir, si com vostè comprendrà, en 140 o 150 persones. Per això
existeix una junta directiva que en teoria o deu de representar els interessos conjunts dels propietaris, que en eixa directiva és la que l'alcalde s'ha reunit no una, ni dos, ni tres, fins a 10 o 15 vegades segur. I en quant al tema de les mocions, que si se van, a veure, les mocions, vostè sap que això és un joc polític. Les mocions se presenten, s'aproven, decauen, altres, pues, és el que n'hi ha. Per tant, aquest és el joc de la democràcia. Vostè pot presentar totes les mocions que vulgui, ara que ve, el que no pot és dir-nos a nosaltres el que hem de fer. I si vostè presenta una moció demanant alguna que ja s'està fet, doncs va entendre que nosaltres no l'anem a votar mai. Després, el senyor Ibáñez ha preguntat algo sobre les mascarilles. Crec recordar que ha preguntat algo sobre les mascarilles. Té la paraula la senyora Valenzuela. A mí me va a perdonar el señor Ibáñez, pero es que no oía la pregunta, no es que no la entienda, es que no la oía porque se entrecortaba, entonces la pregunta no sé cuál es. Si le importa repetirla, por favor. ¿Qué pregunta era? ¿Puede repetirla, señor Ibáñez? Sí. Si la puede repetir, es que no, yo tampoco la he cogido. Sé que ha hablado de mascarillas, pero no. Sí. Puede preguntar si quieren. ¿Escucha? ¿Sí? Sí, María José. Es saber cuántas mascarillas se han hecho y dónde se han fabricado, porque se dijo que vuelve luego en bondad, por saber un poco la cantidad y la distribución. Es que, perdone, pero es que sigo sin entender. Si pregunta que cuántas mascarillas se han fabricado, y quién las ha fabricado y si han intervenido voluntarios también en la fabricación o en la preparación para que llegase a los vecinos y vecinas. Sí, como todos ustedes ya saben, efectivamente la población voluntaria ha participado muy activamente en la confección de estas mascarillas, facilitándole el material adecuado y regulado y establecido, además con la certificación de que era el adecuado, por la empresa Artevisa, que es la que de cualquier modo cortaba y distribuíamos a todo aquel voluntario que requería el ayuntamiento para poder aportar su granito de confeccionar las mascarillas. Artevisa es una empresa que la Generalitat además las tiene en un 99% con la certificación que es la empresa adecuada para confeccionar este tipo de mascarillas, con la certificación oportuna de que es con el material adecuado. Y luego se han distribuido sobre unas 20.000 mascarillas en la población por mediación de correos. Moltes gràcies, senyora Valenzuela. I després una altra pregunta que ha fet el senyor Ibáñez era sobre el tema de les queixes de les urbanitzacions per l'estat de les voreres i l'estat de les brosses que hi ha per les urbanitzacions. Té la paraula la senyora Andrés, si em sembla bé. Sí, bé, crec que el tema de la neteja de lo que és les brosses en les voreres ja li l'ha contestat al senyor Martínez abans. Tenim un equip que està treballant, tres equips que estan treballant en diferents zones del poble. Crec que faltava l'última zona més alta de Montesol i Montepilar, crec que estaven ahí farà uns 3 dies, havien estat en Entrepins, en el Valle. En qualsevol cas, si detecten que alguna zona no han passat, doncs no tenim cap inconvenient, ens ho fan saber i ho revisarem. I en quant a l'estat de les voreres, ja saben que portem des de fa molts anys invertint quantitats importants dins de les nostres possibilitats, dels nostres pressupostos i de totes les subvencions que van arribant en reparacions de voreres. No sabria dir-li ara quants milions d'euros vam invertir en la legislatura passada, però enguany en el pressupost tornem a tindre una quantitat important per a la renovació de voreres i per a l'any que ve crec que n'hi havien pressupostats uns altres 800 i pico mil euros en reparació de voreres. Com dic, és una qüestió important que sabem que està ahí i que no parem any rere any d'invertir quantitats importants de diners en la reparació d'aquestes voreres. Se va començar en una primera fase per les que els tècnics varen definir com a més prioritàries perquè estaven en pitjor estat. Es varen acabar l'any passat, si no recordem mal, totes les que estaven en fase 1, que eren les més deteriorades, i ara comencem a renovar les que estan en fase 2 i fase 3. Moltes gràcies. I per últim és el tema de la valoració d'uns datos que acabem de rebre en aquest moment. Doncs mire, acaba de rebre-los ara, com vostè està dient ara mateixa, i bueno, el primer que me causa un poquet això és que vostè ha dit que l'Aliana és el poble
on més morts han hagut i segons un aparell després és Bétera. O sigui que no és de veres que l'Ariana sigui el poble on més morts han hagut. De totes maneres... Perdón, he dicho que el segundo. El segundo. Pues perdó, no ho he entès. Però jo el que vull dir-li és que jo vaig a llegir aquesta informació. Jo quan he fet totes les compareixences, sempre he dit que són els datos que manejava i que tenia l'Ajuntament de l'Ariana i, per tant, és el que hi ha. Nosaltres farem la valoració oportuna quan llegim l'informe, perquè l'informe acaba d'arribar ara i ja li dic, quan el lliscam farem una valoració. Moltes gràcies. Bé, doncs ara sí que ja ens han fet totes les preguntes. S'alça la sessió i bona vesprada a tots i a totes. Ens veurem per els carrers de l'Eliana. Moltes gràcies.